Hola, un saludo especial a todas las personas que se conectan a las redes sociales de Telemedellín, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Pues bien, hace un par de días hicimos un especial de Noticias Telemedellín en el que compartimos dos historias desde la clínica Cardiovid, donde hablábamos del caso de Jacqueline López, una mujer que a pocas horas de recibir un trasplante de pulmón se contagió de COVID-19, o más bien se enteró que tenía COVID-19 y debió ser trasplantada en otro tiempo, debió aplazarse ese proceso, por ende se perdieron los órganos. La otra historia era la de la enfermera Heidi Cortés, jefe de enfermería del servicio de hemodinámica. Pues bien, hoy queremos ampliar un poco el espectro, conocer el más allá de este especial que emitimos el pasado domingo, 15 de agosto. ¿Qué está pasando hoy por hoy con el tema de los trasplantes? Porque hay una rigurosidad en pandemia para realizar ese tipo de procedimientos. Pues a esta hora precisamente nos acompaña Álvaro Quintero, cardiólogo de la clínica Cardiovid y también es el coordinador del grupo o el comité de trasplantes de esa institución. Bienvenido entonces a ese live stream, doctor Álvaro, y ¿qué hay por decir sobre el tema de los trasplantes y el caso de Jacqueline especialmente? Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá acompañándonos y por permitir proyectar esta labor que hacemos desde la clínica Cardiovid para mejorar la calidad de vida de personas que tienen enfermedades terminales, tanto cardíacas como pulmonares, y en quienes la única alternativa de la que disponemos es la de un trasplante. En el caso de Jacqueline, ¿qué podemos decir? ¿Qué recuerda? Porque ya ha pasado también un par de meses. Sí, tal vez un poco más. El trasplante es un par de meses, pero recuerdo que Jacqueline es una paciente que estaba en su casa esperando el órgano, estaba en lista de espera para el trasplante de pulmón y al momento en que se llamó, por protocolo, desde que muy iniciada la pandemia, del grupo aquí en la ciudad, en la clínica y en realidad en todo el mundo, todos los grupos de trasplante incluyeron dentro de su protocolo que el paciente que sea llamado para trasplante debe someterse a una prueba de SARS-CoV-2, detección del coronavirus. ¿Por qué? Porque como todos sabemos hay pacientes que son asintomáticos o tienen síntomas muy leves y pueden tener el virus. Si se llega a trasplantar un paciente con infección por SARS-CoV-2, las consecuencias pueden ser bastante graves, probablemente la muerte, porque a todos estos pacientes que trasplantamos, tanto de corazón como de pulmón, desde muy temprano, incluso desde un poco antes del trasplante, les aplicamos medicamentos para bajar sus defensas, para permitir que el órgano, o que el órgano de ese paciente que recibió ese órgano extraño lo tolere, lo acepte y no haya un rechazo, que es una de las complicaciones después del trasplante. Entonces, ese proceso de bajón de las defensas en estos pacientes trasplantados naturalmente permitiría que el virus, ante un sistema inmunológico deficitario inducido por los medicamentos, el virus proliferara y generara una infección supremamente grave, que lo más seguro es que daría el traste con la vida, en este caso la vida de Jacqueline, si hubiese sido trasplantada sin haber detectado que tenía el coronavirus. Da positivo y va a casa, y luego la vuelven a llamar por segunda ocasión y no se puede realizar el trasplante tampoco. Sí, en esta segunda oportunidad hubo una dificultad con la extracción de los pulmones. Esto es una situación que no suele suceder, porque tratamos de seleccionar muy bien los órganos que nos ofrecen de las diversas clínicas y hospitales de aquí de la ciudad, pero a veces tenemos dificultades en el proceso del explante, digamos en la extracción de ese órgano del donante que, digamos, la familia o el paciente en vida aceptó haber sido un donante, y esto es muy importante resaltarlo porque necesitamos cada vez más donantes, pero a veces puede haber complicaciones en esa extracción del órgano, y a todos los pacientes que vamos a trasplantar le advertimos antes del trasplante que creemos que el órgano por el que vamos a ir y que vamos a rescatar está bueno, pero que puede cualquier cosa no funcionar en algún momento, que incluso puede despertarse, ya estar anestesiado, despertarse de la anestesia
y no ser trasplantado, porque algo pudo haber, o pudo no haber transcurrido bien. Entonces eso fue el caso con Jacqueline, se llamó, pero en el proceso de extracción hubo alguna dificultad, no recuerdo cuál específicamente, pero el caso es que el órgano no sirvió y tocó nuevamente devolverla a su casita. Bueno, finalmente Jacqueline el pasado mes de junio fue trasplantada, estuvimos aquí hace un par de semanas, estuvimos con ella, la vimos muy activa, ya está en recuperación y sigue su vida. Pero es difícil el proceso de conseguir un trasplante. Ahorita usted ya hacía mención de que se necesita justamente más personas que se sumen a empezar a donar órganos, a creer en la donación de órganos en el país. Sí, a ver, digamos que son dos procesos, resaltemos el primero, el que venimos mencionando. Necesitamos cada vez más donantes porque las listas de espera son cada vez más grandes y de mayor tiempo en espera. Esto se hace a través de la página del Instituto Nacional de Salud, en donde usted puede, como persona adulta, aceptar ser donante si potencialmente en algún momento desarrolla un proceso que se llama muerte encefálica, un daño cerebral irreversible, bien sea por un derrame o por un tumor o por un accidente. El hecho de que usted sea donante, y esto es uno de los retos que hay que, de los mitos que hay que derrumbar, no implica que si usted sufre alguna enfermedad, los médicos van a limitar el esfuerzo para favorecer su muerte. Esto es inconcebible, esto no sucede y hay que, repito, desmitificar esto. A los pacientes, si son donantes, si aparecen en el registro del Instituto Nacional, se atienden como a cualquier otra persona que no haya aceptado donación. Y otra forma es que usted lo converse con su familia. Si en algún momento tienes algún accidente o algo, pues tu familia sabe que en vida dijiste que aceptaba ser donante, pues que eso quede claro para que nos facilite las cosas y permita ampliar como ese pool de donantes que, repito, es necesario. En cuanto a ser aceptado una lista para ser trasplantado, esto es un proceso realmente un poco largo. Es necesario que el paciente cumpla algunos requisitos de tipo físico, no de tener otras enfermedades graves. Si te van a trasplantar el corazón, no puede tener los pulmones o los riñones malos, porque nada se hace si se trasplanta el corazón, pero los otros órganos vitales siguen malos. El paciente debe tener, no debe tener otras enfermedades graves, como por ejemplo un cáncer, y buscamos cáncer, sobre todo en pacientes de mayor edad, porque no justifica hacer el esfuerzo de un trasplante si el paciente tiene un cáncer que de pronto le va a acabar su vida en 1 o 2 años. Esto es muy importante. Necesitamos que el paciente tenga un muy buen soporte sociofamiliar. Esto es un proceso que nadie puede hacer solo. La familia es necesaria, rodeando al paciente, acompañándolo tanto en el consumo de medicamentos, en la realización de exámenes, como también en las vueltas necesarias que hay que hacer ante las EPS, ante los aseguradores. Y algo también muy importante es que el paciente debe estar libre de cualquier consumo de sustancias como cigarrillo, alcohol o sustancias psicoactivas que puedan también ensombrecer el pronóstico o los resultados del trasplante. Para allá iba. Si una persona en medio de esa espera del trasplante le da por tomar alcohol o fumar o tiene alguna tendencia religiosa, política, ¿eso se tiene en cuenta? ¿Eso limita el trasplante? Realmente nosotros no hacemos ninguna distinción en cuanto a creencia religiosa, creencia política, estrato socioeconómico o raza. Aquí todos venimos por igual. Trasplantamos pacientes desde un estrato 1, pacientes que tienen una seguridad social que digamos puede no ser tan buena, hasta pacientes de estrato 6. Repito, no hacemos ningún tipo de distinción por creencias de tipo personal. Naturalmente, si una persona no admite una transfusión sanguínea, que es muy frecuente en este tipo de trasplantes de corazón y de pulmón, probablemente eso nos limite y digamos, hombre, pues usted no puede trasplantarse porque no se nos puede morir porque le falte sangre. Es muy respetable, pero de todas formas esto puede limitarnos un poco. Y las adicciones o el consumo en medio de la ese era el otro espera. punto. Sí, no, si un paciente tiene adicciones de cualquier tipo, como las acabamos de mencionar anteriormente, es un paciente que sale de la lista, porque debemos tener suspensión de cualquier tipo de adicción previa al menos 6 meses antes del trasplante, y esto es bastante importante para nosotros. Con los tiempos se ha visto que hay muchos avances de la medicina, de eso no nos queda duda. En ese orden de ideas, ¿qué tanto se han visto las complicaciones, han disminuido, aumentado en medio de un procedimiento de esos que llega a tener hasta 6, 7, 8 horas al interior de un quirófano?
Sí, realmente se han logrado a través de los avances en la ciencia, tanto desde el punto de vista técnico en la cirugía como de nuevos medicamentos que nos permiten preservar mejor el órgano, tanto cuando se saca del donante como cuando se implanta para que el órgano, perdón, sí, para que el cuerpo del paciente que recibe ese órgano lo acepte. Esto ha mejorado naturalmente, principalmente la supervivencia de lo que llamamos injerto, que son los órganos, y naturalmente la supervivencia del paciente que recibe los órganos. Podemos decir en este momento que al menos en corazón, más de la mitad de los pacientes están vivos después de 13 años de haber sido trasplantado, que tenemos pacientes de más de 30 años trasplantados, que fueron trasplantados niños y ahora son adultos y llevan una vida completamente normal, y naturalmente esto es debido a las mejorías en la ciencia, a las cuales siempre debemos estar abiertos. Y quiero meter la cuñita ahorita en la pandemia del coronavirus. Las vacunas son un gran avance en la ciencia y debemos aceptarlas como una forma de disminuir la probabilidad de infecciones graves por coronavirus o incluso la muerte por el mismo. Ya que metió de lado la vacunación, que está muy ligado al tema de la pandemia, obviamente, ¿qué más cambió la pandemia para un proceso como los trasplantes de cualquier órgano? Sí, la pandemia naturalmente nos ha afectado el trabajo. La pandemia inicialmente cuando estuvimos confinados en las primeras semanas, después de la detección de los primeros casos, redujo en forma ostensible los donantes. Entonces tuvimos un bajón en el número de pacientes trasplantados. Naturalmente esto incrementa los tiempos en listas de espera y naturalmente también esto aumenta la mortalidad en la lista de espera, porque a nosotros se nos mueren pacientes en lista de espera si pasa mucho tiempo sin que logremos que sean trasplantados. Entonces la pandemia en eso nos afectó. Todavía notamos también digamos un coletazo de la pandemia, y es que algunos pacientes que son asintomáticos y que son donantes, hemos detectado que tienen infección por coronavirus, lo cual contraindica también que ese paciente donante o que de ese paciente donante podamos usar los órganos para trasplantes. Ya nos encontramos en todo el país y con varios pacientes que tienen coronavirus y que nos toca, siendo muy buenos órganos para la donación, pero si tienen coronavirus no podemos darnos el lujo de aceptar esos pacientes y nos toca perder pues esos órganos también. Doctor, ese porcentaje de donación, ¿en cuánto disminuyó? Si se tiene de pronto de 1 a 10. Yo creo que la donación ha disminuido alrededor de un 20 o un 30% luego del inicio de la pandemia. ¿Y hoy por hoy ha renacido ese espíritu de pronto, o en vista que ya se activó la movilidad, hay muchas personas en la calle, por ahí también las enfermedades, algunas personas mueren, la accidentalidad obviamente, ¿eso ha influido en que haya más donación? Realmente yo creo que no nos hemos recuperado a épocas prepandemia en cuanto al número de donación, y naturalmente de esto depende el número de trasplantes que podamos hacer por año. Sin embargo, vemos un proceso de normalización lenta que esperamos que con la mayoría de la población vacunada y ya sin picos de pandemia podamos regularizar el número de trasplantes que podemos hacer anualmente. Permítame, doctor Álvaro, le doy un saludo todavía a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales, quienes están allí comentando, quienes están interactuando con nosotros. Los invitamos por supuesto a seguirnos en @telemedellín en Twitter y también en Instagram, en canal Telemedellín en Facebook y en las diferentes redes sociales que tiene el canal público de la ciudad. Doctor, los tiempos de espera, hoy por hoy, ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto está esperando una persona por un órgano, dependiendo, riñón, pulmón, corazón? Nosotros llegamos a tener épocas en los que los tiempos de espera cuando eras un paciente urgente eran aproximadamente de 7 a 10 días, muy poco. Los pacientes en espera no urgentes, que llamamos en luz verde, pero que digamos están en sus casas, al menos compensados, no requieren una atención intrahospitalaria, eran más o menos de 45, 55, 60 días, pero estos tiempos han venido incrementando. Y también el número de pacientes en lista de espera. Podemos hablar ahora de
esperas en una urgencia cero que puede ser de 30 a 45 días, es decir, para gente que está urgente, grave, aquí hospitalizado, con fármacos intravenosos, con dispositivos de asistencia ventricular. Y para los ambulatorios podemos, es decir, aquel paciente que está esperando un corazón que dura un poco menos que pulmón en cuanto al tiempo de espera, un corazón podemos estar hablando de unos 6 a 8 meses, para pulmones aproximadamente 12 a 15 meses. Bastante crítica la situación. El Instituto Nacional de Salud, en su informe de enero a junio de ese año, dice que había 3.000 personas esperando diferentes órganos en el país. Una lista de espera que parece bastante alta, parece muchas personas esperando por tener vida, sabiendo más que de una sola vida podrían salvarse muchas. ¿De un solo donante? Sí, señor, de un solo donante. Un acto altruista, pero que todavía estamos distantes de él, ¿no? Pese a que hay una ley incluso del donante. Sí, es cierto. Quisiéramos que la donación fuera mucho mayor. De hecho, cuando comparamos diferentes países del mundo, España es el que tiene mejores tasas de donación por millón de habitantes, pueden ser alrededor de 35 personas por millón de habitantes. Aquí en Latinoamérica, Argentina, Uruguay tienen alrededor de 15, 17 donantes por millón de habitantes, mientras que en el país estamos por debajo de 10. Es decir que en estos números nos falta mejorar. Incluso la ley Lara, conocida así, que proponía incentivar la donación, no logró ese efecto deseado por todos los grupos que hacemos trasplantes en el país. Sin embargo, hay que seguir buscando alternativas y sobre todo sensibilizando a las personas a que se motiven a ser potenciales donantes en su vida. Desde su óptica, ¿qué pasa? ¿Cultural? ¿El tema religioso, social? Hay diversos fenómenos que inciden en esto. Uno de los más importantes es un tema cultural. Cuando uno revisa las diferentes regionales del país, estamos divididos de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, que nos regula en cuanto a trasplante, en 6 regionales, y vemos que lo que es en la costa atlántica y la costa pacífica, donde hay un arraigo cultural con respecto a la muerte, donde menos número de pacientes, de donantes hay inscritos y menos donantes efectivos logramos recuperar. La regional 2, que es la de Antioquia, es donde es la región del país que más índice de donación tiene de acuerdo a la población que maneja, y siempre históricamente ha sido así. Hay también creencias religiosas que impiden que el proceso de donación fluya más expeditamente, y sí, son diversos los factores que influyen, pero realmente tampoco hay ninguna religión que prohíba que usted sea donante de órganos si sus órganos sirven. Doctor, por último, la invitación a la gente a que acepte ese acto de amor, incluso de ayudar a una persona que no se conoce. Sí, realmente es un acto muy altruista, es un acto de amor por la misma especie humana, que un solo donante puede salvar hasta 55 vidas, puede mejorar la calidad de vida. Cuando se declara un paciente donante es porque tiene o desarrolló muerte encefálica, ya no tiene ninguna probabilidad de seguir con vida, salvo conectado a un aparato que se va a desconectar en las próximas horas, porque a nadie se puede tener como un vegetal el resto de su vida. Entonces, esto es un proceso muy serio. Aquí no hay tráfico de órganos, nunca lo ha habido en el país. Puede que en algunas partes del mundo se haya presentado, pero esto es más un mito. El país regula muy bien estos procesos. Un trasplante es para todo el mundo, como mencionábamos al principio. Aquí no hay distingos de religión, de creencias políticas, de raza, de estrato socioeconómico, y en cualquier momento o nosotros mismos o un ser querido de nuestra familia puede necesitar un órgano, y quisiéramos que esa persona salvara su vida y mejorara su calidad de vida a través de más donantes. Entonces, la invitación es que nos inscribamos en el Instituto Nacional de Salud como potenciales donantes, o que expresemos eso en vida ante nuestra familia, de que si desarrollamos muerte encefálica podemos ser donantes de órganos. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Álvaro Quintero, coordinador del comité o el grupo de trasplantes de la Clínica Cardiovid, es cardiólogo también, tiene toda la experticia en el tema. Hay que decir entonces que en Colombia son muchas las personas que esperan por la donación de un órgano, que son muy bajas las cifras de personas donantes, y que le apuntamos a eso, a que hay una ley del donante y que todos somos potencialmente donantes, a no ser que dejemos en un documento
pongamos en el papel que no queremos ser donantes ante algún accidente de tránsito o alguna circunstancia que nos limite en la vida. Es por lo pronto lo que tenemos en este live stream. La invitación como siempre para que estén conectados con nosotros en las redes sociales, en el canal Telemedellín, en nuestras diferentes plataformas, para que estén conectados. No sin antes también invitarlos a que los domingos estén muy al tanto de nuestros especiales, informes preparados con mucha dedicación y mucha investigación, análisis y profundidad para todas las personas que ven Telemedellín. Hasta pronto.